¿Qué onda, integrólogos, integrólogas? El día de hoy vamos a entrar en una de las áreas del estudio de la corrupción más interesantes, que es todas aquellas métricas, índices que existen para medir la corrupción. Pero, ¿cuál es el objetivo de medir la corrupción? ¿De qué nos sirve y por qué es importante medir la corrupción? Bien, tenemos que medir la corrupción nos va a permitir dimensionar el problema de una forma más objetiva. Estas métricas de corrupción nos van a ayudar a saber qué tan grande o pequeño es el problema, cuánto nos está costando y en qué áreas es donde hay una mayor prevalencia de actos de corrupción. Medir también nos va a permitir hacer comparaciones, ya sea de México con el mundo o entre las diferentes entidades de la República Mexicana. Lo más importante también a mi consideración es que medir nos va a permitir compararnos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, México, ¿cómo está avanzando o está retrocediendo, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el nivel de corrupción de años anteriores, de décadas anteriores, con los niveles que tenemos actualmente? Y de la mano de esto necesariamente viene prospectar, ¿no? Ver hacia el futuro y pensar en cómo queremos estar. La primera forma que voy a mencionar acerca de cómo medir la corrupción son las medidas de percepción, que de una u otra forma también son las más populares que existen. Las mediciones de percepción miden la opinión pública, es decir, qué tanto se percibe o no que exista corrupción en determinado territorio. Los grandes ejemplos de este tipo de mediciones son el índice de percepción de la corrupción, que se publica cada año por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, pero de este indicador en específico voy a hacer un video próximamente que espero también puedan verlo. Por su parte, tenemos al INEGI, que también tiene una medición de la percepción de la corrupción en México, que él realiza cada 2 años a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en la cual es más específica y solamente es percepción de la corrupción en interacciones con funcionarios y autoridades gubernamentales. Como resultado, en 2019, esta encuesta que menciono del INEGI nos permitió saber que la corrupción es el segundo delito que más preocupa a los mexicanos después de la delincuencia. También permitió saber que el 87% de los mexicanos percibimos a la corrupción como frecuente o muy frecuente. La segunda forma de medir la corrupción es a través de medidas de victimización. En este tipo de mediciones ya no se pregunta cómo se percibe o si se percibe que exista corrupción. Las preguntas son más concretas y se pregunta directamente si es que han sido víctimas de la corrupción e incluso se pregunta cuánto han pagado en algún soborno. De nuevo, es el INEGI quien nos proporciona esta información, ya que a través de la ENSIG es que pudimos saber que en 2019 la tasa de prevalencia de actos de corrupción al realizar algún tipo de trámite o tener una interacción con algún funcionario público fue de 15,700 habitantes por cada 100,000 que hay en México. Y que la suma total de los sobornos entregados a un funcionario o autoridad pública, como puede ser un policía de tránsito, fue de 12,700 millones de pesos. El tercer tipo de medidas son las medidas de registro. A diferencia de las dos anteriores, las medidas de registro deben de ser extraídas directamente de los registros de las instituciones, es decir, no hay una encuesta de por medio. Por eso, algunos ejemplos de medidas de registro pueden ser todas las denuncias que recibieron los ministerios públicos por actos de corrupción, o también pueden ser todas las carpetas que están abiertas, las averiguaciones previas por actos de corrupción, la lista de los funcionarios sancionados por participar en actos de corrupción. Sin embargo, pues recordemos que en México tenemos una cifra negra de que más del 95% de los delitos no se denuncian y que además de los delitos que sí se denuncian, solo el 1.3 logra concluirse de manera exitosa.
¿no? Esto nos lleva a pues entender que desafortunadamente las medidas de registro en México no son cercanas a un retrato real de el nivel de la corrupción que hay en el país. También existen las medidas indirectas, que son aquellas que nos pueden ayudar a comprender más el contexto. No miden propiamente la corrupción, pero sí nos ayudan a entender el nivel de justicia que hay en un país, el nivel de impunidad que puede existir, la transparencia con la que trabajan las instituciones, por mencionar algunos indicadores. Los invito a consultar el Índice de Estado de Derecho de la organización World Justice Project, porque es una de las medidas indirectas que nos ayudan a comprender mucho de cómo es el nivel de justicia en México, y eso de alguna u otra forma nos va a ayudar también a entender por qué existen los niveles actuales de corrupción. La quinta medición son las medidas anticorrupción. Digamos que después de muchos años de intentar medir como tal el problema de la corrupción, se llegó a un consenso en el que pues prácticamente se dijo que estábamos alejados de poder medir con exactitud empírica cuál es el tamaño de la corrupción. Pero entonces se cambió el enfoque y se empezaron a medir todas aquellas acciones que los gobiernos implementan para combatir la corrupción. Y este cambio de enfoque es muy enriquecedor, ya que al comparar los aparatos anticorrupción de unos países con las instituciones anticorrupción de otros, ahí es donde se empiezan a ver diferencias muy marcadas en cuanto a por qué algunos países tienen mayor o menor niveles de corrupción. Ahí es donde se puede ver por qué algunos detectan más a tiempo, por qué algunos ni siquiera detectan la corrupción, y empezar a hacer esas comparaciones de medidas anticorrupción también permite marcar agendas, ¿no? Agendas que se deriven en acciones concretas, como pueden ser mejorar la legislación, invertir más en capacidades de investigación, invertir más en aquellas agencias que están alrededor del proceso de combate a la corrupción, y pues también, ¿no?, dar ciertas características como son autonomía e independencia a ciertos órganos que influyen en el proceso del combate. Finalmente, les quiero comentar que no existe medición de la corrupción que sea perfecta, ¿no? Los invito más que nada a ver estas 5 opciones que existen como un complemento para entender mejor el problema. Como lo mencioné en el video, ¿qué es la corrupción? Para poder describir la corrupción se requiere contemplar muchísimas cosas y muchísimos aspectos. Lo mismo al momento de medirla, ¿no? Hay muchos tipos de corrupción que son casi imposibles de meter todos en una misma caja e intentarlos medir. Pero es muy disfrutable y es muy enriquecedor poder estudiar las distintas mediciones que existen y ver cómo, sumándolas todas, vamos creando un mapa que nos ayude a identificar en dónde y cómo se comporta la corrupción. Espero que este video les haya parecido interesante. Si tienen dudas o preguntas acerca de las mediciones de la corrupción, por favor déjenmelas en los comentarios y yo les voy a ir dando poco a poco respuesta. No olviden suscribirse, no olviden compartir este contenido y también darle like. Sigámonos cuidando, ¿no? Seguimos en semáforo rojo, entonces quédense en casa, cuídense y cuiden de los suyos. Vayan por el camino de la integridad. Yo soy Rebeca Paredes, hasta luego.